pues gracias a Dios que hemos llegado a la última parte de la lección de Santiago. Y vamos a ver la parte de la oración, que es tan impactante e importante para nuestras vidas. Así es que, Tere, ¿podrías por favor leer Santiago 5, 13 al 20? Y todo depende del tiempo, si vamos a tener la aportación de las que estudiaron algo acerca de la amargura de Dios, que quedaron que iban a estudiar algo. Ale dijo que ella sí trae algo. ¿Alguien más estudió algo? Levanta la mano. Ok, Patty y Ale. Y si todavía, y Paola, no, estás tocando computadora. Y después, si hay tiempo todavía, vamos a tener la aportación de Lupita acerca de la lengua, de lo que hemos estudiado de Santiago. Vamos a ver, y después el canto, que todos vamos a participar de vencedor. Pero pues si no, la próxima semana, si estamos aquí en este planeta Tierra todavía, porque al paso que vemos el mundo, ya el rapto podría venir y ya nos vamos. Así que, bueno, vamos a leer versículos 13 al 20. ¿Puedes quitar tu micrófono? Ya. La oración, Santiago 5, 13 al 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gracias, Tere. Ale, ¿puedes leer la primera pregunta? Sí. ¿De qué manera tan hermosa Santiago concluye su carta a sus hermanos tan amados? Lo hace mostrando que la fe del cristiano encuentra su centro y poder en una relación vital con Dios por medio de la oración en todas las experiencias de la vida. La oración es el corazón mismo de la fe cristiana que crece. Y es mejor que Internet. Nunca falla el sistema. Nunca se congela la imagen. Siempre está Dios dispuesto a escucharnos. Qué bendición que tenemos con la oración, ¿no? De conocer a nuestro Señor a través de platicar con Él y escuchar lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Sigue leyendo, Ale. La palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos orar. Cita al menos 4 versículos hallados por ti en referencia a eso. Ok, tú nombra uno. Y, ¿No lo leemos, nada más lo nombramos? no, quiero que lo nombras y que lo leamos. Ok. Vas a nombrar uno y leerlo. Y 3 otras personas pueden aportar un versículo y podemos anotarlo si no lo tienes anotado ya. ¿Cuál versículo elegiste? Primera de Tesalonicenses. No, Efesios 2. Efesios 2. Del 15 al 23. Ok. Vamos a leerlo contigo. Efesios 2, 15 al 23. ¿Y por qué elegiste estos? No sé, porque estoy equivocada, yo creo. Me equivoqué de... Espérame. Creo que quieres 3, Efesios 3. Me equivoqué, sí. No, ni 3. Ok. Sí tenía oración. Bueno, tengo también Colosenses 1, del 9 al 14. Vamos a ir a ese. Colosenses 1.
Yo creo me 9 al equivoqué. 14. Eso es lo bueno de anotar varios y después cheques el otro, ¿no? Sí. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí citaste una oración ya escrita en la Biblia, ¿no? Ajá. Es lindo hacer un estudio acerca de las oraciones ya puestas en la Biblia. Te enseña a orar bíblicamente, ¿no? Te da un patrón, porque a veces oramos en una forma que no es lo que enseña la Biblia. Decimos, por ejemplo, Dios, te pido que estés conmigo. Nunca vas a oír una oración escrita en la Biblia que alguien ore que Dios esté con uno, porque sabemos que Dios siempre está con nosotros, ¿no? Es que aprendemos. Muy bien, Ale. A ver, ¿quién quiere compartir otro versículo de oración? Esta oración que tengo aquí la tengo yo para orarla todos los días en la mañana, la oro para la iglesia, para los hermanos, para mí, De para Colosenses todos. 3. Ajá, esa me gusta y todos los días la hago mi oración. ¿Y lo sabes de memoria si todos los días? No, todavía no me la aprendo. Te traigo en jaque mate, ¿no? Me traes en jaque mate, sí. Pero si es algo que repites todos los días, sería bueno tenerlo en tu corazón, ¿no? Bueno, y voy diciendo un versículo y luego yo le voy diciendo al Señor esto y aquello. Le agrego yo de mi cosecha algo. A ver, ahora, ¿quién más quiere decir su versículo? Ok, Laura. Lucas 18:1. También También Lucas 18:1. Vamos a anotarlo. Lucas 18:1. Danos tiempo para buscarlo, por favor. Lucas 18:1. 18. Ok. Corto, conciso, al grano, mi tipo de versículo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué elegiste ese versículo? Realmente me llevaba mucho la necesidad de orar sin desmayar por tantas circunstancias que he pasado y estamos en proceso, ¿no? Sí. De uno mudarse sin saber. No está. ¿Puedes orar o puedes desmayar? ¿Cuál quieres? Orar Claro. y confiar. Muy buen versículo, gracias. Ok, ¿quién más quiere compartir su versículo? Ok, Sari. Yo. Sarai. Filipenses 4:6. Vamos a anotarlo. Vamos a buscarlo. Aunque lo sabemos varios de memoria, ¿verdad? ¿Dice? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y por qué elegiste esos versículos? Ese versículo. Porque cuando empiezo a preocuparme, a pensar en los problemas, regreso a este versículo y descanso en el Señor. Sí, porque él dice que no debemos estar afanadas, ¿no? Preocupadas, ¿no? Sí, sí. Que él tiene una solución para todo. Y bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su versículo? ¿Uno que eligió? Yo. Ok, Pati.
Mateo 26:41. Vamos a anotarlo. Luego yo. Ok, espérame, no peleen. Qué bueno que van a pelear es por compartir un versículo. Eso debemos hacer siempre. Yo. Luego yo después de Maru. Ok, si se porten bien, sí. Vamos a escuchar el versículo, Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y por qué elegiste ese versículo? Bueno, la verdad es que Luis me dio varios y ese fue el que... Esa es la verdad. Pero a mí me gusta, me agrada, bueno, todos me agradan, en verdad, pero más en mi vida porque, pues la verdad es que cuando estamos en oración, pues es como nos mantenemos más en comunión con Dios y pues bueno, cuando vienen dificultades, pues los podemos enfrentar de mejor manera en paz y no en desesperación. Sí. Y en la oración nos da un adjetivo o un mandato más bien que dice, en la oración debemos estar velando, o sea, bien puestos los ojos, no orando por orar y ya acabé mi oración y ya, sino poniendo toda mi atención en lo que estoy diciendo. Uh-huh. Okay. Sí. Ok, Maru. Yo quiero hablar de esto que no dice la palabra orar, pero me impactó que nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros. En Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Nuestro Señor, a pesar de que es el mismo Dios, oraba por nosotros y sigue orando por nosotros. Qué lindo, ¿no? Sí, Nos sostiene, muy lindo. nos sostiene. Que intercediendo. Sí. Ya estoy sentada en mi cama, ¿eh? Ok, muy bien. Queremos ver cómo oprimes el botón para subir y bajar. No vemos la pose. A ver, dijiste que ibas a estar en pose. No te Ya vemos. estoy en pose. Ah, pero estamos lejos. Acércale ahí porque no vemos casi estar. Te ves muy chiquita. Sí. Ya. Bueno, ahí voy para abajo. Ahí vas para abajo. Uy, qué padre. Wow, y no tienes que esforzarte ni nada. Nada. Qué rico. Y ahora Ahora voy para arriba. Ajá. Qué bendición, Maru. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y tú sola. Si estás sola, puedes hacerlo. No necesitas ayuda. Y acá ya estoy subiendo también los pies. Quedo como sándwich si quiero. Sí, puedes. Ay, qué bueno. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias Ahora, a Dios. Versículo. Yo. Sí, Vero. Verónica. Bueno, aunque realmente no es de la oración, pero te voy a decir, te voy a decir por qué lo escogí. Okay. Y es mi versículo, son mis versículos favoritos. Es 1 de Juan 15, 4 y 5. Dice, 1 de Juan no tiene 15 capítulos. Digo 5, perdón. Ok, 5, 4 y 5. No, perdón, es Juan 15. Juan 15, 4 y 5. Ok, muy bien. Dice, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y bueno, el Señor nos pide estar en Él, como Él está en nosotros, que tengamos una relación profunda y esto puede ser por medio de leer su palabra, por medio de la oración y por medio de los actos de nuestro testimonio, caminar con Él y
y por Él. Entonces, por eso es que me ha gustado siempre estos versículos, porque ciertamente sin Él, pues no somos nada. Sí, así es. Lupita, ¿podrías leer la segunda pregunta? Y regresamos a... Elena, Mande. Elena, Mande. ¿puedo hacer una pregunta? No. Claro. Es que referente a lo que leyó Maru al versículo, Ajá. cuando yo oro por las personas, porque luego no oro por alguien en específico, sino que oro en general y quiero saber si es correcto lo que hago. Okay. No, bueno, tomando en cuenta ese versículo, pues antes oraba por todas esas personas que, pues para que lo conocieran y todo, pero ahora he cambiado y le digo a Dios, bueno, Señor, tú conoces a todas esas personas que van a creer en ti y oro porque esas personas, pues, te conozcan pronto, tengan ese encuentro contigo. ¿Es correcto eso? Puedes orar en forma general. Lo único es que nunca sabrás si contestó en algo en especial. Por eso el Señor nos enseña a orar por individuos que conocemos. Porque cuando ores por alguien y lleguen a conocer a Cristo, dices, yes, yo oré por esa persona. O sea, bueno, también oro en particular por personas, las dos pero... puedes hacer. Es lo mismo si alguien ora por todos los misioneros en el mundo. Es muy vago. ¿Qué si saben la necesidad de una y oren por esa persona? Y entonces ven cómo Dios provee y dicen, yo oré por esa persona. O sea, yo creo que es más íntimo orar por cosas específicas. Ok. Ajá. Sí podemos generalmente, pero creo que estamos más involucrados y más comprometidos orando. Por eso pedimos petición al principio. Si no, vamos a orar nada más, pues bendice a cada persona que esté aquí, ¿no? Y pues estamos orando por cosas específicas que tenemos necesidad, ¿no? Esa es la diferencia. Se puede, pero yo creo que además veo en la Biblia que oramos por necesidades de la gente. Y podemos decir amén. Ok, pregunta número 2, Lupita. Ok, dice, cuando Santiago dice a los enfermos que llamen a los ancianos, ¿está indicado que no debemos recurrir a los médicos? Santiago 5:14. ¿Listo? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y entonces no debemos de llamar al médico porque debemos de llamar a los ancianos. ¿Por qué motivo llamamos a los ancianos? Bueno, yo Para que hagan oración. que, bueno, puede haber una enfermedad, pero espiritual, ¿no? Y que por eso es recurrir a los pastores, a los líderes, ¿verdad? A que hagan ese apoyo en oración. Ahora, no dice la palabra que no se vayan los médicos, pero de todos modos Dios da la salud. O sea, no dice que no vayan a los médicos, pero finalmente viene de Dios la salud y eso es necesario reconocerlo. Sí. Vamos a ver los versículos que vienen en la segunda parte de ese versículo. Lucas 10, 33 y 34. Lupita, Sari, vas a leer Mateo 9, 12 y 2 de Corintios 12, 7. Lulu. Vemos otros versículos que hablan de lo mismo y regresemos después a Santiago para ver el contexto con el 15 y el 16. ¿Me toca a mí? Sí, Lucas 10, 33 y 34. Sí. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón
y cuidó de él. ¿Qué vemos ahí? Bueno, si vemos que una persona pues tiene misericordia y lo cuida, ¿no? Realmente lo atiende, ¿no? Le Le está pone, cuidando. le pone medicina para atender sus heridas. Ujú. Ajá. Y lo Entonces, está no es atendiendo. de que, ay Dios, te pido que tú sanas a esa persona, pero no le des la medicina que necesite, ¿no? Las dos cosas. Ujú. Eso es algo. Mateo 9:12. Sí. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ujú. Entonces, hay más claro, necesita un médico, ¿no? Si no somos como la ciencia cristiana, ellos oran nada más, ponen la Biblia sobre la persona y no llevan sus gentes al doctor. Están en contra de eso porque han entendido fuera del contexto lo que enseña la Biblia. La Biblia no está peleada con medicina, pero no está peleada con la fe tampoco. Va mano en mano. Y vamos a ver lo último de 2 de Corintios 12:7. ¿Necesita? Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Muchos piensan que ese mensajero era una enfermedad de los ojos, o lo que dice en Gálatas de que no era muy bueno verlo y la enfermedad que tenía en sus ojos, ¿no? Así es que, pues, como menciono, ¿no? Si estás enferma, sí oramos, pero también necesitamos ver si algo puede ayudarme, ¿no? Y regresando a Santiago, ¿no? En versículo 15, en el contexto, si está alguno enfermo, llama a los ancianos, ¿no? Que oren por él, que lo ungen con aceite en el nombre del Señor. Recuerden, ungir con aceite era para recordar a la persona la presencia del Espíritu Santo. No era magia, no era algo místico, es que siempre ungir a alguien es en representación del Espíritu Santo. Y a veces cuando uno está enfermo, se olvida que Dios está ahí. Por eso lo ungen con aceite. Y en versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, pero agrega ahí para calificar por qué puede salvar al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Cuando uno está enfermo, muchas enfermedades vienen porque uno está mal con Dios. Por eso se llama a los ancianos para dar la oportunidad a la persona enferma, que quizá sea por pecado, que confiese su pecado con los hermanos para que oren por él. Yo tuve una experiencia única en Argentina hace muchos años con un hermano de la iglesia, de la familia donde me quedé, y él estaba enfermo y él bien sabía que era por su pecado y había confesado su pecado y lo hizo nuevamente cuando yo llegué, ¿no? Para estar en paz con Dios, ¿no? Así es que a veces cuando uno está enfermo, y puede ser por el pecado, y los ancianos oren, puede ser al confesar tu pecado, Dios te sane, porque ya te pusiste alineado con Dios en cuanto a lo que habías hecho y estás buscando agradar a Dios ahora. A veces no se sane como esa persona, ese hermano en Argentina, él murió, él estaba muy grave, pero Dios trató con su vida para que él estuviera bien con él. Uh-huh. Es que hay que llamar a los ancianos si hay una enfermedad, ¿no? Y puede ser por el pecado. Uh-huh. La pregunta número 3 le toca a Pau. Sí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Significa justamente eso. Debemos declarar nuestra falta a la persona o personas contra quienes la hemos cometido y no al mundo entero. Santiago 5:16 y Mateo 5 del 23 al 24. Ok.
Entonces, pues primero hay que leer Santiago 5:16 y puedes leer el otro también. Sí. Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nuevamente en el mismo contexto de orar, confesar y ser sanado. Y luego vemos aquí en Mateo 5:23 y 24. Mira qué importante es estar bien con Dios y con las personas. Mira lo que dice. Sí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No des tu ofrenda si traes bronca con alguien. Es más importante arreglar tu situación con el Señor y con la persona que dar tu dinero. Siempre me acuerdo en el Faro, hace muchos años, había un hermano que estaba súper mal en su vida y tenía dinero y aportaba mucho en la ofrenda. Y el pastor Paco fue con él y le dijo, deseamos que tú arregles tu vida. No queremos que ofrendes hasta que arregles tu vida. Pues él se ofendió y se fue a otra iglesia para dar su ofrenda. Y saben que, tristemente, él, estando enfrente de la puerta de su casa con su hijo al lado, como estaba metido con la mafia, pasó un coche y lo mataron enfrente de la puerta de su casa. Dios le estaba mostrando misericordia, invitándolo que él arreglara su vida, que no pensara que su dinero era más importante. Pero tristemente, no fue así. Es fuerte eso, por eso tenemos que arreglar las situaciones. No debemos de vivir con familias peleadas, esposos peleados, vecinos, y va en toda la gente que está a nuestro alrededor, de todo lo que depende de mí, como dicen Romanos, mientras depende de mí, trato de estar en paz con todas las personas, ¿no? A veces no se puede porque la gente no quiere, pero por lo menos yo trato, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más a esa pregunta. Si no, vamos a la número 4 con Laura. La número 4 dice, en el versículo 19 de Santiago, está hablando claramente a los hermanos. Otra vez le dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él salvará de la muerte un alma. ¿A qué tipo de muerte se refiere? Juan 11, 14. Ok. Se está cortando tu conexión. No sé, yo lo oigo medio cortado. Voy a pedir a Vero y Maru que leen algunos versículos en Juan 11, 14. Maru, te voy a dar un solo versículo porque se está cortando, Laura. Te voy a dar Hechos 7:60. Vero, 1 de Corintios 11:30. Tere, 1 de Tesalonicenses 4:13. Y Ale, 1 de Juan 5:16. Entonces vamos con Maru, Juan 11 al 14. Sí, no te preocupes. Ya Dicho esto, ¿listo? Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Qué tipo de muerte? ¿Cómo?
¿Qué tipo de muerte dice la pregunta? Física. Física. Físicamente estaba muerto. Muerto, sí. Hechos 7. Pero en el Señor dormía. Ajá. Hechos 7:60. Laura. Hechos 7:60. Perdón. 7:60. Y está hablando de Rodilla, clamó a gran voz, Señor. ¿Ah? ¿Cómo? Sigue. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomen en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se durmió? ¿Se quedó dormido o qué pasó? Murió. Murió físicamente. Murió físicamente. Primero de Corintios 11:13. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Muerte física. ¿Eso es 30 o 13? ¿Versículo 13 o 30? 30. Ah, ok, gracias. Primero de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y eso de dormir se refiere a muerte física. Muerte física. La gente estaba preocupada que el Señor no viene y gente se ha muerto y qué va a pasar con todos. Estaba hablando de la muerte física. Y primero de Juan 5:16. Ahí voy. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y ahí otra vez está hablando de muerte física. Muerte física. Pues, Dios dice que si oramos, Él puede hacer grandes cosas. Y mira, si yo me extravío de la verdad, yo quiero que me busquen, ¿no? Para darme la oportunidad de volver a estar bien con Dios. Es lindo, como dice ahí, y usa un ejemplo. Por mucho tiempo yo pensaba, ¿por qué hablan de Elías? Que ora y llueve y ora y no llueve. ¿Y qué tiene que ver con papas en medio de todo eso precioso de la oración? Luego, leyendo ahí comentarios y todo, vi es que Elías era un hombre igual como tú y yo. Y mira, Dios paró la lluvia por una oración. Y Él puede parar las cosas por mí porque yo oro y confío en Él. Así es que no hay que tomar la oración a la ligera. Es nuestra arma para ir en el mundo y vivir una vida que agrada a Dios en medio de tanta turbulencia que estamos viviendo hoy en día. Y al final de la lección hay un pensamiento que quisiera leer. Dice, Dios habla a sus hijos por medio de su palabra. ¿Quieres oír la voz de Dios? Lee su palabra. No pienses en tus sueños, no pienses en lo que sientes. Hay que leer lo que la Biblia dice. Nosotros hablamos con Él por medio de la oración. No puede haber una comunicación perfecta cuando no se usa ambos medios, porque sería un monólogo y no un diálogo. Y mira qué enriquecedor es. Tenemos a Zoom, no podemos vernos de tocarnos, pero podemos por lo menos vernos y intercambiar ideas, ¿no? Hay un momento para un sermón y no interrumpes, pero en nuestros estudios bíblicos aprendemos uno de la otra, compartiendo. Por eso nunca me tienen que pedir permiso si puedes hacer una pregunta. Claro, para eso estamos. Nada más interrumpe y decir, tengo una pregunta, ¿no? Porque pues de eso se trata.
es necesario que las dos líneas estén abiertas. Y una vez oí una ilustración de Dios nos dio dos oídos y una boca. Y yo creo que es para que escuchemos doble su palabra y hablemos menos. Oramos con Él, pero hay que escuchar. Y muchas veces estamos, hable, y no tomo el tiempo de estudiar para ver lo que me quiere decir. Y por eso ando en las mismas. Hay que leer. ¿Tienes angustia? Lee. Pasa tiempo con Cristo. ¿Tienes preocupación? Enciérrate en el baño. Quédate ahí hasta que ya no te preocupes. No, hay que tomar medidas drásticas. Bueno, con eso hemos terminado el estudio acerca de Santiago. Y vamos a ver cuánto avanzamos ahorita para ver, pero la siguiente estudio, la siguiente juego de 4 estudios es del carácter cristiano. Y nos va a dar en la torre con todo eso, de cómo debo de tener humildad, amor y pureza, y cómo debe de ser mi carácter, ¿no? Pero ahorita quería preguntar, pues ya sé que Ale preparó algo, aunque sea poquito. Estamos viendo qué importante es la armadura de Dios, lo que vimos la semana pasada, y también Patty preparó algo. Así es que vamos a escuchar primero de Ale y después de Patty. Las mayores primero, Patty. Si puedes quitar tu micrófono. ¿Alguien más preparó algo de ese tema? Eran ellas dos, ¿no? Ok. Muy bien. Es Efesios 6:14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces dice, esta armadura es nuestra mejor defensa para confrontar los esfuerzos de Satanás encaminados a fomentar la desconfianza en Dios. Y si abandonamos la obediencia, pues produce confusión y falsedad doctrinal y nos estorba al servicio a Dios. Trae desilusión, servir a Dios en la carne y vivir con hipocresía y nunca... ya ni me entiendo. Bueno, eso. Sí. La última palabra no la entendí. Bueno, pues esto quiere decir que debemos confiar en la palabra de Dios y pues que Él tiene un plan para nuestra vida, pero también significa vivir una vida sin deshonestidad y sin pecado oculto. Ok. Y luego sigue, espérame. La coraza de justicia. Es que protegidos por la coraza de justicia. Ahora déjame buscar el versículo, porque ya me hice bolas. El versículo de Efesios 6. 6:14. 6:14 es la segunda parte, ¿verdad? 6:14. Dice, sí. Y vestidos con la coraza de justicia. Dice, protege tu corazón con la coraza de justicia. Protegidos por la coraza de justicia. Todos tenemos áreas donde somos más vulnerables a la tentación. No somos perfectos para poder estar protegidos de esa tentación. Si procuramos ser como Jesús y confiar en su pureza, eso nos va a fortalecer. Pues, por ejemplo, si yo tengo problemas con la envidia, esto podrá manifestarse como un ataque espiritual. Y al ir a la palabra y recordar la santidad de Cristo y el sacrificio que hizo por mí y de todas las bendiciones que Él me ha dado, podrá ayudarme a vencer esos sentimientos de envidia.
Bueno, el otro es protege tus pies con el calzado del Evangelio de la paz. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, dice el versículo. Dejar que Dios guíe mis pies siguiendo el llamado que tiene para mi vida. El Evangelio de la gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios y Él está de su lado. Esa es la confianza sobre el respaldo divino que permite al creyente mantenerse firme al saber cómo está en paz con Dios. Dios es su fortaleza. Y el otro es usa el escudo, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usa el escudo de la fe para protegerte de las tentaciones para toda clase de pecado. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Bueno, ya lo dije. Aquí la fe se refiere a una confianza básica en Dios. La confianza continua del creyente en las palabras y promesas de Dios. Sobre todo, es lo que dice el versículo. Lo demás es absolutamente necesario para protegerlo de las tentaciones para toda clase de pecado. Todo pecado trae como resultado que la víctima cae presa de las mentiras y promesas de placer que Satanás le plantea y la decisión infiel de rechazar la alternativa correcta, que es la obediencia y la bendición de Dios. Y el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo o casco protegía la cabeza, que siempre es un objetivo en el campo de batalla. Satanás busca destruir la seguridad de salvación de un creyente con sus armas de duda y desánimo. Nuestros sentimientos sufren daños graves a causa de las dudas inspiradas por Satanás. Pero como cristianas puede ser fuerte en las promesas de salvación eterna que Dios me da en las Escrituras. Esta seguridad de salvación es un hecho, pero el sentimiento de seguridad viene como resultado que el cristiano viva en obediencia. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada precisa y eficaz es la verdad de las Escrituras. Al leer las Escrituras a diario, memorizar versos significativos para ti y pedirle a Dios que te muestre las palabras que necesitas oír, puedes defenderte de los ataques iniciados por Satanás. Y ya, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Dónde sacaste tu información? No sé. ¿No te acuerdas de que porque lo estás no es algo que escribiste, lo estás compartiendo de algo que leíste, ¿no? Sí, yo lo busqué, sí. Pero no te acuerdas dónde. Luego voy a buscar y te digo. Ok, muy bien. Gracias, Ale. Qué bueno. A ver, Patti, ¿qué descubriste de la armadura de Dios? Bueno, yo lo saqué de la Biblia de MacArthur. Ok. Y me agradó mucho porque había cosas que no sabía que existían. ¿Por qué eran? O la raíz de eso. Dice, estad pues firmes, y firmes se refiere a cualquier batalla espiritual que podamos tener con el enemigo. Dice, ceñíos nuestros lomos con la verdad, un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía, con la disciplina personal y la devoción que se requiere para la victoria. Aquí lo que más me llamó la atención es la disciplina con la que tenemos
que vivir para poder estar sujetos, porque aquí te dice que ceñir nuestros lomos, te decía que era una túnica que usaban los soldados romanos y con lo que se ceñían era un cinturón, y eso era para que cuando estaban en el combate no se fueran a tropezar. Y a tropezar y ellos estuvieran firmes. Y yo pensando en eso, digo, ¿cuánto no pesaba esas cosas que ellos se ponían y cómo se tenían que ceñir para que al momento de la batalla no se enredaran o eso mismo les provocara un accidente y que murieran en la batalla? Y eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando no estamos firmes, pues Satanás aprovecha esa parte y pues podemos ser muy dañados por no estar firmes en la palabra, firmes en nuestra fe con Dios. Así es. Y luego dice, vestidos con la coraza de la justicia. Andar en santidad es la protección principal de un cristiano contra Satanás y sus acechanzas. Si nosotros vivimos en santidad, pues Satanás no nos va a poder estar acusando y nosotros vamos a poder vencerlo a él. Dice, calzada los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahí hablaba de que los soldados romanos usaban unos zapatos que abajo tenían unos clavos que eran para mantenerse firmes. Y dices, bueno, o sea, ¿cómo es el agarrarte cuando caminas para que no te tambalees? Dicen que ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Entonces, es bien, no sé, me gustó mucho esto. Por eso es muy importante tener bien fija en nuestra mente lo que es el Evangelio, porque si tú pierdes de noción lo que es la sencilla enseñanza de la salvación a través del plan de salvación en el Evangelio, te tambaleas y cualquier duda te tira. Por eso hay que saber lo que Dios hizo por nosotros. Dice, aferrarnos a que por medio de Cristo los creyentes estamos reconciliados con Dios y Dios está de nuestro lado y Dios es nuestra fortaleza. Tomad el escudo de la fe, con lo que podemos apagar todos los dardos del enemigo. La confianza en Dios es la palabra y las promesas y creer en sus promesas. Creer en su palabra y en sus promesas. Y el escudo de la fe, también ahí decía cuánto medía el escudo. Entonces te decía que de diámetro tenía 85 y de altura era 1 y tantos, no me acuerdo exactamente la altura, pero te cubre todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra fe firme, a veces vamos a tener tribulaciones, van a venir a lo mejor enfermedades, dolor, decepción, pero estar pues bien conscientes que Dios nos ha salvado y que Dios tiene un plan y que todo lo que vivimos los cristianos es que todo, sea bueno o sea malo, todo nos va a ayudar para bien. Dios algo va a hacer con eso que estamos viviendo en ese momento y pues la palabra de Dios también te dice que el árbol que da buenos frutos, se va a reconocer que estamos en Cristo por los frutos que va a dar posteriormente, a lo mejor esa enfermedad, a lo mejor ese dolor, a lo mejor, no sé, tantas cosas que podemos estar viviendo, pero con el paso del tiempo vamos a ver que era necesario vivir eso para que hoy podamos vivir de manera diferente. Por eso les digo que empiecen su libro según Hechos de los Apóstoles, según Santa Tú, ¿no? Empieza tu propio libro de Hechos para recordar las grandes cosas que Dios hace en tu vida, para recordar en un momento que necesites. Así es, el yelmo de la salvación o casco. Realmente al menos en mí, muchos de los problemas, muchas de las cosas se vienen en nuestra mente, en nuestras dudas,
Satanás empieza a trabajar con nosotros, a querernos, no, tú no puedes, no, ya la regaste y dices que estás en Cristo y ve cómo te equivocas. Entonces, todas esas dudas que luego vienen a nuestra mente, lo que dices, protejámosla, protejamos nuestra cabeza con ese casco de salvación, estando conscientes de que Jesús ya pagó por nuestros pecados y que hoy podemos estar reconciliados con Dios gracias a Él y que podemos tener esa comunicación directa con Él y que Él nos escucha y que Él está en cada momento de nuestras vidas con nosotros. Amén. Y la espada del Espíritu, pues es la palabra de Dios, la cual es más poderosa que cualquier arma de Satanás. Y con esto yo me identifico mucho, bueno, una parte de la palabra de Dios donde Jesús fue tentado por Satanás y cómo Jesús le respondió con la palabra a Satanás. Y dice, resiste y el diablo huirá, que eso mismo fue lo que pasó cuando estuvo tentando a Cristo y Cristo le contestó con la palabra, el otro ya no pudo hacer nada y se desapareció. Y eso sirve como una gran lección para ti, para mí, ¿no? Yo tengo luchas, debo de contestar con la palabra, siempre guardar la palabra en mi corazón para tener la respuesta adecuada y vencer. Solo con la palabra puedo vencer. Así es. La otra noche yo tuve una lucha con alguien que empezó a actuar en una forma no bíblica y podría haberme preocupada por esa persona, pero decidí confiar y decir, Dios, yo sé que tienes un plan y tú vas a trabajar en su vida y me voy a dormir y ver tu obra. Y el día siguiente la persona me habló, pidió perdón, que sabe que necesita arreglar cosas en su corazón y no pensar mal contra otros. Estuvo muy bien y no me preocupé. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo a eso de la armadura de Dios? A mí me gustó algo que oí en una prédica de eso, que dice que los cristianos con los escudos somos como cuando van a la guerra, que se ponen todos juntos con los escudos y entonces van avanzando y van avanzando y van avanzando. Eso me gustó mucho porque es realmente lo que vamos haciendo, ¿no? O sea, con el escudo nos ponemos todos juntos y nos vamos protegiendo y vamos avanzando y vamos ganándole la batalla, ¿no? Al demonio. Y eso me encantó en esta explicación. Todo eso es muy importante recordar en nuestras vidas, ¿no? Cada detalle. Sí, y que todos podemos avanzar más. Eso fue muy poco que vimos, ¿no? De cada cosa, pero debe de mojarnos el apetito para estudiar más. ¿Qué ibas a decir, Mari Carmen? ¿Mandé? ¿Ibas a agregar algo? No, nada más era eso, que entre más nos unamos, más vamos a avanzar en compartir el evangelio, porque lo platicamos y unas ideas que tienen unas se las dan a las otras y así vamos enriqueciendo y es lo bueno de tomar clases y de congregarnos. Sí, sí es. ¿Alguien más? ¿Has usado la armadura de Dios en tu vida? Esa es la idea. ¿Cómo lo has usado en tu vida? Sí. Pues desde con tu familia, ¿no? O sea, compartirles el evangelio, hablarles de la paz que va a traer esto a sus vidas, de la seguridad que van a tener, de que van a estar protegidos con Dios, desde su mente y todas las partes de su cuerpo con el escudo de la fe y que es una parte de la Biblia muy importante porque te habla de pues los ataques, ¿no? Que vamos a tener y que es muy importante estar protegidos. O sea, y protegernos con la palabra de Dios, con la espada, con los zapatos del evangelio, o sea, que es muy importante llevar todo el traje, ¿no? O sea, no nada más una parte, porque vamos a necesitar todo para apagar los dardos del maligno, que siempre nos va a estar mandando, ¿no? Entonces tenemos que... La armadura de Dios nos da seguridad en medio de ese mundo que está de cabeza. ¿Alguien puede decir de otro ejemplo de cómo han usado la armadura de Dios en su vida? O sea, eso es práctico, no es nada más teológico de qué significa cada cosa, cómo lo uso, lo pongo en práctica en mi vida, eso de estoy firme,
¿Estoy lista para la batalla o me tropiezo a cada rato porque no pongo en orden cosas en mi vida? ¿No? Yo sí quisiera comentarles del yelmo de la salvación. Bueno, ese protege nuestros pensamientos. Y hoy en día, y como dice el versículo, que no nos conforméis a este siglo. Entonces los ataques son tremendos. Hace un ratito vimos un debate que están hablando del feminismo, todo esto, y luego hablan del miedo y dicen, es que el miedo, ¿verdad? Y les meten miedo y meten miedo con el infierno, ¿no? Y también vi un video de MacArthur, todo lo que está sucediendo allá en la iglesia, y vienen situaciones complicadas, complejas, y cada vez más, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos, cada vez estudiar más la palabra, llenarnos cada vez más de fe, de gozo, de esas promesas que tiene Dios para nosotros, porque cada vez más el enemigo quiere pues saturarnos nuestra mente de cosas vanas, sin sentido, materiales, críticas de la gente. Entonces es un refugio estos grupos, el cuerpo de Cristo, las conferencias, los estudios, el platicar con las hermanas es un oasis, es grandioso, y todo eso nos alimenta y hace que no nos quitemos ese yelmo, sino que lo fortalezcamos todo el tiempo para tener nuestra mirada directa, clara y enfocada en Cristo. Gracias, Lupita. Y realmente quisiera animar a cada una de meditar en la armadura de Dios, pero ver de qué manera práctica lo estás poniendo por obra en tu vida. Cómo usas, ¿no? Cómo estás firme, cómo estás usando esa armadura de Dios, cómo estás con cada uno ceñido de vuestros lomos. ¿Qué significa? ¿Cómo lo estoy viviendo? Porque eso es muy práctico, la armadura, ¿no? De mi fe, ¿no? O estoy cayéndome en las artimañas del maligno y por eso ando deprimida, ando no conforme en medio de ese tiempo de que tenemos que permanecer más en casa. No saben cómo gente está neurótica por quedarse en casa, ¿no? Así es que mucha gente no tiene la paz del Señor en medio de estos tiempos difíciles. Están queriendo salir y después se contaminan y dicen, ay, ¿por qué no me quedé? O contaminan a sus papás mayores. Pero nosotros, poniendo por obra la armadura de Dios en nuestras vidas, podemos hasta gozarnos y decir, Dios, eso es lo que me estás dando. Y voy a buscar cómo llenarme de ti, aprovechar de ese tiempo único que quizá nunca más en la vida vamos a tener tiempo para estar meditando, tomando las clases, haciendo todo, porque pues nunca estamos tanto en casa, ¿no? Así que pues tenemos que dar gracias a Dios por ese tiempo. Y la semana que viene, primero Dios, vamos a oír el estudio. Quería dar todo el tiempo que quería Lupita para su estudio y vi que ya se ocupó. Así que hagan la primera lección del carácter cristiano. Y si Lupita necesita todo el tiempo, pues lo vamos a ocupar con ella acerca de la lengua que todos necesitamos de alguna manera, ¿no? ¿Quién quisiera orar para dar gracias a Dios por lo que hemos aprendido de la oración, de la armadura, y que oremos, que lo pongamos por obra? Yo. Ok, ganaste. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, por todo lo que tú nos transmites a través de tu palabra, porque usas a Elenita y a cada una de nuestras compañeras, Señor, gracias. Bendícelo, Señor, y pues, Padre, que seamos hacedores de tu palabra, Señor, y que pues tu armadura, Señor, nos la pongamos día con día, Señor, y en pensamientos, en cada momento que nos sintamos, tengamos algún problema, recordemos que eres tú el que haces toda la obra, Señor, y que nosotros, nuestra fe tiene que incrementar día con día. Doy gracias por todo lo que tú nos das y por lo que no nos das, Señor, porque tú sabes lo que necesitamos, Señor. Y pues bueno, Señor, te pedimos por Lupita para que el próximo
reunión, Señor, pues seas tú el que hables a través de ella y que la prepares en este tiempo, Señor. Te damos gracias por ello, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.